Hola chicos, qué gusto verlos aquí. Me da un placer enorme poder charlar con ustedes hoy. Y pues el tema que veremos hoy pertenece al campo disciplinar de humanidades, en particular de la asignatura orientación vocacional. Y el tema que nos atañe hoy es muy importante porque lo vivimos todos los seres humanos. Día a día nos enfrentamos a problemas. Hay personas que a veces dicen, yo no quisiera tener problemas en la vida, pero si no hay problemas, ¿cómo vamos a aprender? Aprendemos de las experiencias buenas y malas. El tema de hoy es la resiliencia, que pareciera ser un tema nuevo o que se ha puesto de moda por la circunstancia mundial en la que vivimos, pero sin embargo es un tema que ha acompañado a la humanidad, tal vez con otros nombres y con otras circunstancias, pero que todos día a día lo tenemos. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a explorar el sentido de ese tema y cómo te va a servir a ti como joven y a lo largo de toda tu vida para afrontar diversos tipos de problemas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ocurren cosas o por qué no sabes qué hacer frente a diversos tipos de problemas? ¿O alguna vez no te has preguntado por qué la humanidad ha sufrido innumerables problemas, pero sigue adelante? Eso es resiliencia. La resiliencia es sobreponernos, la resiliencia es afrontar, pero sobre todo es aprender de todas nuestras experiencias, es aprender a cada paso que damos, afrontar esos problemas y sacar un aprendizaje de ellos. Entonces, como joven tienes problemas, desde niño tuviste problemas. Recuerda que muchas personas hemos afrontado bullying, hemos afrontado violencia y todos tenemos una historia personal que nos hace pensar que nos tocó un destino en especial, pero no, solamente somos parte de una humanidad que vive circunstancias. Entonces, en sí, el problema no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa y cómo tomamos decisiones en consecuencia. Tomar decisiones es algo que muchas veces nos da miedo por el tema del error, del temor a equivocarnos. Pero tema de la resiliencia pues nos ayuda exactamente a eso. Fortalece nuestras decisiones, nos ayuda a tener seguridad en nosotros mismos. Y claro que como joven podrías tener a tu favor la falta de experiencia. Pero parte de este tema es eso, la resiliencia nos ayuda a ir adquiriendo una gran experiencia para afrontar problemas de diversa índole. Como adolescente, pues no estás exento de ellos. Estás pasando de una etapa infantil a una adolescente y vas rumbo a una etapa madura. Entonces, esos cambios pues son los que debemos afrontar. Y acabo de decir una palabra clave para esto, cambios. La vida está llena de cambios. Recordemos que desde los griegos muy rápido lo intuyeron y dijeron, pues lo único que no cambia es el propio cambio, ¿no? Lo único permanente, perdón, que tenemos es el propio cambio. Todo lo demás está sujeto a transformaciones. Nuestra vida no somos los mismos, ni siquiera que éramos ayer, entonces requerimos de esa necesidad de entender que el cambio es parte de nuestra vida. A veces los cambios serán muy favorables y nos sentiremos afortunados, otras veces pensaremos que la vida se pone en nuestra contra, pero no, todo es parte de la vida, todo es un proceso integral y dentro de esos cambios pues es lo que tienes que hacer. La resiliencia en un sentido muy amplio pues es eso, la capacidad de sobreponernos a circunstancias difíciles, con un aprendizaje de por medio. Y una vez que aprendemos a tener ese aprendizaje, pues de inmediato aprendemos a tomar decisiones en consecuencia. En las diapositivas que vamos a ver a continuación, vamos a poder explorar algunas de estas definiciones. Tenemos una definición de Edith Henderson que habla como la capacidad para enfrentar esos problemas, pero la idea es salir fortalecidos. No vamos nada más a enfrentar nada más es ponerse enfrente de una situación, pero afrontar es generar decisiones respecto a esa situación que nos está teniendo enfrente. Por otro lado, tenemos otra definición muy interesante, que las personas no solo superamos adversidades, sino también sacamos un beneficio de estas, gestionando un aprendizaje. Cada vez que superamos un obstáculo, pues viene un aprendizaje implícito. El propio autor de esta segunda definición tiene una historia muy peculiar. Podemos decir que es el que más ha escrito sobre el tema porque es una persona resiliente. Él fue una persona que su familia fue asesinada en la Segunda Guerra Mundial y él con 6 años logró salir del campo de concentración y hacer toda una vida.
Entonces, él se dio cuenta que pese a tener pocos recursos por ser un pequeño de 6 años, pudo hacerlo. Entonces, eso le generó algo muy importante, la resiliencia, que es la confianza en sí mismo, y pudo entonces ayudar a otros. Entonces, yo creo que parte de aprender este término y esta disciplina es eso, ayudarnos a nosotros mismos y a otros. Esas dos son unas de muchas definiciones. Lo importante es lo que implican. Y cada vez que tenemos una situación de crisis, esperada o no esperada, pues lo que prosigue es reestructurar todos nuestros esquemas personales, todos nuestros esquemas psicológicos para afrontar nuevas situaciones. Cada vez que tengamos que vivir eventos esperados o no esperados, pues tenemos que estar listos para afrontarlos. Esto no es algo que se dé de manera automática, es algo que para algunas personas les resultará muy fácil afrontar y superar situaciones, pero otras tendrán que aprenderlo a lo largo de la vida. En la siguiente diapositiva vamos a checar esa situación. Eh, Así como el duelo tiene diferentes etapas, la resiliencia también tiene esas etapas. La primera, que es la aceptación, eh, pues cuando nos ocurre algo, creo que previo a esto está la negación, en el que no podemos creer que nos ocurra a nosotros, que nos surgen 1000 preguntas, pero al surgirnos estas preguntas, a veces no podemos evitar pues postularnos como víctimas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero junto a estas preguntas, pues también vienen las opciones. Bueno, ya tengo esta situación, ahora ¿qué voy a hacer? Eh, Algo que hay que entender, que aceptar no significa resignarse. Aceptar significa generar una estrategia, decir, bueno, esto ya no hay remedio, pero a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Y entonces vendría la siguiente etapa, la de la adaptación, lo que tengo y lo que no tengo. Aquí es muy importante poner atención más a esa etapa de lo que sí tengo y no a lo que he perdido. Entonces, en diapositivas más adelante vamos a ver cómo procesar eso en nuestra mente. Otra situación que viene en la etapa de la adaptación es cómo buscamos los recursos para afrontar la situación. Recursos de todo tipo, humanos, es decir, personas que están en nuestro entorno, especialistas que tenemos que buscar. Si se trata de recursos financieros, pues buscar esos espacios o esas entidades que nos pueden generar esos recursos. También no debemos enfocarnos tanto en lo que ya no es, en lo que ya hemos perdido, sino en todas las posibilidades que se nos dan. Tenemos como ejemplo, pues todas las personas que han perdido empleos y a partir de eso han generado otros. Vemos muchas personas que ahora en motos reparten productos, traen comida. Hay gentes que han hecho empresas completas de eso, las ventas de pequeños negocios que antes no tenían acceso a la publicidad y ahora a través de redes sociales, a través de muchos esquemas, pues ven dentro de esta crisis una oportunidad. Y creo que eso es importante establecerlo desde este momento. Cuando hay una crisis, se genera una oportunidad. La tercera etapa creo que es la más importante en este proceso de las etapas, que es la superación. Ahí salimos fortalecidos y reinventados de un problema, de una situación adversa, y pues al estar reinventados, pues somos otros seres, somos otra gente que puede afrontar ahora de manera distinta. Y lo que vamos a estar insistiendo a lo largo de esta clase es que todo esto es para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos a través de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros seres. Eh, Algo importantísimo es valorar y agradecer. Hace rato que decía que nos colocamos en el papel de víctimas, nos olvidamos mucho de agradecer. Y creo que todos debemos agradecer el tener un día más, el poder respirar, el tener un techo bajo el cual dormimos, el tener alimento cada día. Entonces, agradecer nos va a ayudar a darle otro sentido a la vida, que es otra etapa de nuestra resiliencia. ¿Qué sentido le vamos a dar a nuestra vida? Entonces, en este inicial recorrido de la resiliencia, pues encontraríamos muchos ejemplos. Les decía del autor de una de las definiciones que vimos que salió adelante. Hay muchísimos deportistas que si vemos su vida pasada, pues vienen de condiciones muy difíciles. Como adolescente puedes pensar que no has nacido en el lugar que desearías, tal vez no elegiste la familia en la que estás, pero sí vas a elegir la que formes. Entonces, aquí ya vamos a aproximarnos a algo muy importante, que al decidir implica ejercer esa libertad de decisión, pero también implica esa responsabilidad ante nuestras decisiones. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos también a profundizar un poco en ese aspecto
de cómo tomamos los procesos de decidir. No solamente es lo que se nos ocurre frente a una situación. Les decía al principio que ser resiliente tiene algunos factores como los que vemos aquí en la diapositiva, que son los fundamentos. ¿Qué nos hace ser resilientes? ¿Qué nos hace actuar en consecuencia ante situaciones difíciles? Y ahí, bueno, tenemos en la parte de arriba de la diapositiva que hay factores hereditarios que, pues se podría decir que de nacimiento tenemos, pero esos son realmente una influencia mínima en lo que nos hace tener esta capacidad. Más importantes son los factores afectivos, es decir, cómo hemos recibido amor y afecto en nuestra casa, y también los factores del entorno social. Eh, También debemos considerar que los pensamientos y actitudes tienen un enfoque positivo y negativo. Eh, Nuestros pensamientos pues derivan de las creencias personales que hemos establecido, de nuestra historia personal. Entonces eso nos da una perspectiva ante la vida que va a generar en actitudes. Entonces recordemos, si no procuramos abonar nuestra mente con pensamientos positivos, lo más seguro es que nuestras actitudes también se vuelvan negativas por no haber cuidado ese tipo de pensamientos. También es importante lo que aquí denominamos la red de apoyo social. A veces nosotros seremos los que necesitemos de otros para salir adelante, pero también nosotros podemos ayudar. No pienses que porque eres joven en tu casa no es importante tu opinión. Tú puedes ayudar a través de los aprendizajes que tengas en esta materia y en otras de tu plan de estudios a tu familia a ser resiliente, a salir adelante. No es algo que te pase, es algo que nos pasa a todos. Entonces, pues puede ayudarte tu comunidad, tus padres, tus vecinos, tus profesores. Si perteneces a algún culto religioso, pues también los representantes de tu culto. Entonces, todo eso te puede ayudar. Ahí, en el último aspecto de esta diapositiva, hablaba del sentido de la vida. Yo creo que eso es lo más importante en esos fundamentos de la resiliencia, la perspectiva que tú tengas ante la vida, qué significa para ti vivir. Aquí entraremos casi en un plano filosófico en el que tú pensarías que, pues son preguntas que a veces nos hacemos: ¿para qué estoy aquí? Yo creo que eso nos lleva a pensar que tenemos una misión que va más allá de nacer, desarrollarnos, crecer, reproducirnos y morir. Tenemos una misión tal vez mucho más importante, que es la misión de servicio hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, en esa misión que tenemos en la vida, la tenemos que definir desde muy jóvenes. No tengas esa idea de que por ser joven no eres importante. Eres mucho más importante de lo que podrías creer. Los humanos adultos te estamos abriendo una brecha en la que tú vas a recorrer. Los mismos maestros somos personas que te damos puntos de vista, te damos algunos conocimientos, pero al final las decisiones tú las tomarás. ¿De qué se trata? De que tengas todo un esquema fortalecido para que tus decisiones sean acertadas. El miedo a equivocarse es natural, pero ese miedo a equivocarte solamente te hará más fuerte, más instruido para tomar nuevas decisiones. Por ahí hay una anécdota muy mencionada sobre Thomas Alva Edison y su invento de la bombilla incandescente eléctrica. Dicen: bueno, ¿cómo te pudiste equivocar 2000 veces antes de lograr este resultado? Estabas muy equivocado. Y él decía: no, solamente tuve 2000 formas de aprender otras cosas. No era lo que yo buscaba, pero ahora sé mucho más. Entonces, no tengas miedo de esos errores, no tengas miedo de buscar ayuda. Esta situación pandémica pues nos hace muy temerosos, pero si lo ves bien, siempre hemos tenido cosas por resolver en la vida. Los problemas, te repito, como lo dije hace rato, solamente son situaciones por resolver. Vamos a seguir explorando a través de la siguiente diapositiva nuestro tema, y que pues nos va a llevar a otros aspectos. Aquí, bueno, es el cómo ser resilientes. Parecía que son demasiados aspectos a cubrir, pero los vamos a recorrer muy rápido y verás que no son tan complicados. El primero y más importante en esto es qué tanto nos conocemos. A diario hay que hacer unos momentos de reflexión, no sobre lo que nos pasó en el día, sino cómo hemos actuado ante las circunstancias que se nos presentan, qué tanto me conozco, cómo reacciono ante diferentes circunstancias. También es importante la creatividad y la innovación. A grandes problemas, grandes soluciones. Si tenemos pocos recursos, pues tenemos que ser muy creativos, inventar cosas nuevas, buscar rutas diferentes.
o en el aspecto de la innovación, mejorar lo que ya existe. Algo muy diferente o muy complicado en la adolescencia es ser tolerante a la frustración. ¿Por qué? Porque queremos que todo salga como hemos pensado que debería de ser, pero sabemos que no es así. Es muy conveniente aprender a ver la vida como es y no como quisiéramos que fuera. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte, que es la adaptabilidad y flexibilidad. Recordemos como ejemplo el bambú. Es una planta muy fuerte, pero si fuera demasiado rígida se rompería con el viento. Entonces, es fuerte, pero es flexible. Entonces, así debemos ser ante situaciones críticas. Debemos ser fuertes para afrontarlas, pero también flexibles para explorar nuevos caminos. Ser optimista es otro aspecto importante. No significa ver la vida color de rosa, sino verla con toda objetividad, tal y como es. Entonces, eso nos lleva a poder aceptar la vida y entonces actuar en consecuencia. Decimos, bueno, la vida tiene aspectos positivos y negativos, tiene oportunidades y tenemos épocas de detenernos un poco en la vida para retomar nuestros temas. Las relaciones interpersonales sanas son muy importantes. Si queremos tener círculos de apoyo, pues necesitamos tener relaciones sanas con los demás. Aprender a que el conflicto no se resuelve peleando, se resuelve colaborando. Inténtalo cada día en tu clase, en tu aula, y te das cuenta cómo hay mejores resultados cuando dialogamos, cuando compartimos nuestras preocupaciones y nuestros problemas. El pensamiento positivo ya lo tocamos hace un momento. La regulación de emociones, pues es muy fácil enojarnos, salirnos de nuestras casillas. Hay que aprender a identificar emociones y entonces gestionarlas. Decir, bueno, ya sé que me enojo cuando discuto, entonces mejor respiro hondo, me salgo un poco y regreso. Pero evitar esa situación de agresividad. Una situación crítica nos pone más susceptibles, pero hay que aprender a moderar nuestras reacciones. Y bueno, el sentido del humor yo creo que es algo que se nos da muy bien a los mexicanos. Hasta de las peores circunstancias que hemos vivido, tan pronto las superamos un poco y ya estamos haciendo chistes de lo mismo. Muchas veces los extranjeros se sorprenden de la forma en que asumimos la muerte de los mexicanos. Entonces, yo creo que eso es una parte que también nos caracteriza. No se trata de reírnos de todo lo que nos pase, sino minimizar, quitarle un poco el drama y volverlo más objetivo. Y el sentido del humor medido nos ayuda bastante a eso. Y la confianza en nosotros mismos, pues, procede de una autoestima adecuada. Recuerden que se compone de un buen autoconcepto, una buena autoimagen y un buen autorrespeto. Y eso nos va a dar un buen nivel de autoestima que generará confianza en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Y por último, pues reiterar esa percepción positiva del futuro. Me preocupa un poco que los chicos están como que desencantados con el futuro por esta pandemia y de repente ya cortan sus planes, ya sienten que lo que hagan no va a tener mucho sentido en la vida porque pues tenemos encima una circunstancia difícil. Claro que es difícil, pero entonces eso nos va a ayudar a mostrar de qué estamos hechos. Yo creo que no perder la perspectiva hacia el futuro. Yo soy una persona casi de 6 décadas y aún así tengo muchas perspectivas hacia el futuro, tengo planes, tal vez algunos ya no los llegue a realizar, pero soy alguien que vive al día consigo mismo. O sea, si mañana fuera el día, sería un buen día porque he cumplido con todas las metas. Entonces, no pierdan ese aliento hacia un buen futuro. Créanme que hemos pasado como humanidad muchas circunstancias difíciles y seguimos adelante. Entonces, ustedes son personas muy jóvenes, pero que tienen toda una vía enfrente con miles de opciones y miles de caminos por explorar. Entonces, cuidado con no perder ese gran deseo de vivir, ese gran deseo de ser felices. Bueno, avanzamos en nuestro material para seguir explorando el tema. Miren, estos son algunos factores de resiliencia, pero que a la vez pueden constituir una firme y sólida base para crear un plan de resiliencia personal. Esta primera parte del yo tengo, pues ahí tenemos que explorar todo lo que tenemos a nuestra mano, lo que hace rato decíamos, familias, amigos, profesores. Hemos insistido en que diversifiquen los círculos sociales y solamente se diversifican ampliando intereses. Aquí pues ya tenemos que ver con qué personas contamos y que también pueden contar con nosotros para resolver problemas.
El yo soy, bueno, ahí es tener, deriva del autoconocimiento que mencionamos hace rato, y pues es tener muy claros cuáles son nuestros valores, nuestros principios, las creencias que hemos generado, cómo ejercemos nuestra libertad y la responsabilidad que conviene con esta libertad. Eh, Miren, de repente se puede sentir o podemos sentir como si la vida fuéramos un barco a la deriva. Entonces, si fuera así, pues nos llevaría la vida para donde sea. Pero si nos asumimos como los dueños del timón de ese barco y conociéndonos a través del yo soy, pues podemos conducir ese barco a un puerto adecuado. El yo estoy, bueno, es tener muy claro nuestra posición en ese momento en el mundo, tener la disposición a muchas cosas, a aprender, a resolver, a generar cambios, a explorar nuevas rutas, a sentirme motivado. Recordemos que la motivación pues viene de dentro, pero también de fuera. La más fuerte es la interior y que nos lleva a una actitud adecuada. Y con el yo puedo, pues podemos hacer un recuento, un inventario de nuestras actividades, perdón, de nuestras habilidades y todas nuestras capacidades y aptitudes. Es decir, para lo que somos buenos. A veces somos buenos para muchas cosas y estamos conscientes, pero otras veces somos buenos para cosas que no nos hemos atrevido a hacer. Entonces, esas son potencialidades. Y esas potencialidades son las que también, al tener esa disposición a conocer cosas nuevas, podemos explorar. En este momento, pues hemos tenido, por no estar en la escuela tan constantemente, pues la oportunidad y el tiempo para explorar eso. Hay que aprender cosas distintas. Podemos aprender a tocar instrumentos, podemos tener la disposición a aprender cosas nuevas, incursionar en el arte. El autor que hace rato citábamos decía algo muy curioso en una conferencia, decía, los niños que desde muy pequeños fueron expuestos a la música, empezaron a hablar mucho más rápido. Los niños que no tocaban instrumentos, pero que pertenecían a un coro, se relacionaban mucho mejor con los demás. Entonces, reiteramos la diversificación de los círculos sociales. No hay que reducir nuestros amigos a nuestro barrio, a nuestra escuela, sino que a través de esos intereses encontraremos amigos con los cuales convivir más en situaciones que a mí me gustan. Recuerden que están explorando su vocación y que es el objetivo de esta asignatura. Y hemos definido vocación en clases pues como un llamado interior. Habría muchísimas más definiciones, pero yo creo que es la más apegada a la realidad. La vocación a veces ni siquiera es algo que elegimos. Entonces nos damos cuenta a veces cuando ya estamos en ese ámbito, cuando ya estamos en ese barco y cuando tomamos el timón de esa profesión. Entonces ustedes están en este momento explorando muchos caminos para acercarse. Obviamente tienen que empezar por sus intereses, tienen que empezar por sus aptitudes, por sus propios valores, todo lo que se acomode a esa vocación. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a enfocar exactamente la relación de nuestro tema con la vocación y que pues está muy relacionado en el sentido de que tomar decisiones respecto a nuestra vocación pues implica rehacernos una y otra vez. A veces podemos incursionar hasta se vale de repente que estemos en una carrera y nos demos cuenta que no era lo que yo esperaba, lo que quería. Y entonces tenemos que empezar. Miren, en la resiliencia como una mirada a la vocación, aquí estaríamos ya hablando de ciertas conclusiones que podemos ir estableciendo para entender este tema en ese sentido. Ya dijimos que la vida es cambio, nada va a permanecer y todo va a estar a nuestro alrededor y en nosotros mismos cambiando. Yo creo que ahora que hemos regresado a las instituciones, encontramos cambios en nuestros amigos, en nuestros profesores. Claro que todos hemos vivido experiencias distintas, algunos de pérdida y nos hemos tenido que recomponer, otros han decidido pues otros caminos. Entonces, la situación de cambio pues está siempre presente. Y aceptar y aprender de esos cambios pues nos va a dar un gran principio para entender la vida. La resiliencia finalmente es una herramienta que nos va a facilitar que hagamos esos cambios de una manera objetiva, es decir, apegada a la realidad. Y que además vamos a reaccionar de una manera positiva cuando se presentan. Vamos a dejar de ser víctimas para entonces ser creadores de soluciones. Vamos a dejar de ser personas que se deprimen a ser personas que ven cada problema como un reto, como un desafío de algo a reducir. Si avanzamos en la diapositiva,
veremos las siguientes conclusiones para complementar esto. Uno de los valores más importantes que indiscutiblemente tenemos es la libertad de decidir. Pero hace rato decíamos que está implícita la responsabilidad de nuestras decisiones. Responsabilidad es responder por. Entonces, estar obligados a responder por nuestras decisiones, pues nos lleva al plano de no buscar culpables por lo que nos ocurre en nuestra vida y asumir que nuestras decisiones van a tener una consecuencia para nosotros y para los demás. Y entonces, afrontar esas consecuencias también es una actitud resiliente. También nuestras decisiones pues tendrán una profunda relación con la elección vocacional o la ocupación a la que nosotros nos dediquemos. Ser resiliente pues nos va a permitir tomar decisiones de una manera más realista, más objetiva y además también flexible respecto a los factores. A veces las cosas no podrán salir como esperábamos, pero ser resilientes nos va a hacer que busquemos nuevas estrategias, que incluso tengamos que modificar objetivos para que podamos realinear nuestros planes de vida. También nos va a ayudar a reconstruirnos cada vez que sea necesario. No quiere decir que si alguna vez lo logramos ser, siempre seamos así, tendremos altibajos, pero siempre tenemos la voluntad de sobresalir de cada situación con un aprendizaje de por medio. Y al final es lo que hemos estado insistiendo, es un aprendizaje que sirve para transformarnos en mejores seres humanos. Una última conclusión sería esto que puedes tomar como una evaluación. Después de explorar todo este tema, pues es muy recomendable que en una hojita pues tomes estas preguntas y te las contestes de la manera más honesta posible para ti mismo. ¿Cómo defines la resiliencia con tus propias palabras? ¿Para qué te sirve en la vida en general y para elegir tus ocupaciones en particular? ¿Qué situaciones has vivido y has sido resiliente? ¿Y qué aspectos puedes considerar para tu plan personal de resiliencia? Una vez que has elegido la esperanza, todo es posible. Entonces, con esa frase podemos cerrar esta participación, podemos cerrar esta clase y desear que esa resiliencia no lo veas como algo difícil de alcanzar. Es un hábito que debemos ir cultivando. Toda la vida vamos a tener, o desearía yo que ya no dijeras problemas, sino situaciones por resolver, situaciones por decidir. Entonces, eso es lo que tendremos que hacer. Espero que sea de utilidad para ti este material. Recibe un gran abrazo, mis mejores deseos y el ánimo de que sigas adelante en tu vida y en tu camino. Muy amable.